Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Hola, tengan todos muy, pero muy buenas tardes. Hoy aquí, como todos los jueves, feliz y contenta de una oportunidad más que el Señor me brinda para poder compartir con ustedes este mensaje de fe y esperanza. Y que de fe, porque el conocer a Cristo Jesús aumenta nuestra fe, y de esperanza, porque Él es nuestra esperanza de vida. Así es que es un gran placer para mí unirme a esta emisora tan valiosa en donde nos dan la oportunidad de comunicarnos con ustedes a través de 930 FM, Radio Costa Rica, a través de Laicos en Acción en YouTube y de Facebook Live, para poder compartir con ustedes este mensaje tan valioso. Pero hoy estamos aquí y vamos a ver un nuevo capítulo que se llama Tu Rey Viene. Tu Rey viene, y siempre dentro del tema grande que es el deseado de toda la gente, que es Cristo Jesús. Pues hoy vamos a desarrollar este tema con mucha fe, con mucha esperanza, con mucho amor hacia Cristo y hacia ustedes y hacia uno mismo también, porque lo primero que uno tiene que aprender en este mundo es amarse, pero no amarse egoístamente, sino de acuerdo al amor de Cristo. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, conocerlo a Él, para podernos enamorar más de Él, para que Él nos demuestre y nos mejore cada día y seamos dignos. Bueno, sí se puede, porque la verdad es que erramos a cada rato, pero Él con su infinita misericordia siempre nos ayuda a levantarnos y a salir adelante. Así es que una vez más vamos a darle gracias a nuestro Señor con una oración. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por permitirnos compartir contigo. Gracias por conocer más de ti. Gracias por las enseñanzas que nos das. Gracias por tu Hijo amado
que Él siempre está en la mejor disposición de colaborar con nosotros y con su Santo Espíritu también nos ayuda a redarguir en nosotros para que nosotros nos corrijamos. Gracias, Padre Eterna, por todas las bondades, por toda la benevolencia, por tu perdón, por habernos escogido y por la maravillosa tierra que nos diste, que aunque la tenemos un poco descuidada, pero siempre sigue siendo maravillosa. Y gracias también por la vida, Padre, porque si nos permitiste vivir aquí es porque tenías un plan para nosotros y estás permitiendo que nosotros los cumplamos. Gracias, Padre, una vez más, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues hoy vamos a ver Tu Rey viene, siempre dentro del deseado de toda la gente. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, así como un pollino, hijo de asna. Eso lo encontramos en la palabra de Dios, en Mateo 21, del 1 al 11. Encontramos también esta palabra en Marcos 11, del 1 al 10, y en Lucas 12, del 12 al 19. Repito, porque todo el tema se desarrolla en estos capítulos y es importante que ustedes y nosotros tengamos estas enseñanzas bíblicas para así apoyarnos en la Biblia, que es nuestro apoyo. Mateo 21, del 1 al 11, Marcos 11, del 1 al 10, y Lucas 12, del 12 al 19. Y la palabra de Dios dice eso. También, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, así como en un pollino, hijo de asna, hijo de asna. Y lo encontramos en Zacarías 9:1, Zacarías 9:1, que es la profecía de la palabra de Jehová contra la tierra de Adrac y sobre Damasco, porque a Jehová deben mirar los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel, y de todas las tribus de Israel. 500 años antes del nacimiento de Cristo, el profeta Zacarías predijo así la venida del rey de Israel. Esta profecía se iba a cumplir ahora. El que siempre había rechazado los honores reales iba a entrar a Jerusalén como el prometido heredero del trono de David, como el prometido heredero del trono de David. Recordemos que fueron miles de años antes que se hicieron todas estas profecías de que iba a venir Cristo a reinar en la tierra, que iba a venir Cristo en su primera venida, y siempre desde Génesis hasta Apocalipsis se habla de Cristo Jesús, que iba a ser el heredero del trono de David. Fue en el primer fin de la semana cuando Cristo hizo su entrada triunfal en Jerusalén. Las multitudes que se habían congregado para verle en Betania le acompañaban ansiosas de presenciar su recepción. Mucha gente que iba en camino a la ciudad para observar la Pascua se unió a la multitud que acompañaba a Jesús. Toda la naturaleza parecía regocijarse. Los árboles estaban vestidos de verdor. Sus flores comunicaban delicada fragancia al aire. Nueva vida y gozo animaban el pueblo. La esperanza del reino estaba resurgiendo. Nada más imagínense, la novia esperando al novio. Todo, la creación, todo se unió para celebrar la venida de la visita del novio. Era algo espectacular. Toda la gente, toda la naturaleza, todo el universo estaba conmovido porque Cristo Jesús había venido a esta tierra. Como quería entrar cabalgando en Jerusalén, Jesús había enviado a 2 de sus discípulos para que le trajeran a una asna y a su pollino.
Recordemos que el pollino es el hijo de la asna, para aquellos de los que no lo saben. Al tiempo de su nacimiento, el Salvador dependió de la hospitalidad de los extraños. Él no tenía absolutamente nada, nada, nada. Él dependía de lo que la gente le quisiera dar. Y él mandó a pedir el asna y el pollino para poder entrar en Jerusalén. También recordemos que en el pesebre en el cual yaciera era un lugar de descanso también prestado. Y ahora, aunque le pertenecían los millares de animales en los collados, dependía de la bondad de un extraño para conseguir un animal en el cual entrar en Jerusalén como su rey. Qué triste ser el dueño de todo y no poseer absolutamente nada, porque eso era lo que le estaba pasando a él. Él poseía todo, era el dueño de todo el universo, y sin embargo no podía apropiárselo y tenía que tomarlo prestado. Pero de nuevo su divinidad se reveló. Y aún en las detalladas indicaciones dadas a los discípulos respecto a la diligencia que iban a realizar, según lo predijo la súplica, el Señor los necesita, fue atendida de buena gana. Cuando ellos llegaron ante el dueño del asna y del pollino y le dijeron, el Señor los necesita, ya era más que una orden para que se lo prestaran. Porque el Espíritu Santo va delante y mueve el corazón de las personas para que hagan la voluntad de Dios. Y en esa ocasión, me imagino que el Espíritu Santo también fue a ir a buscar al Señor y decirle, préstale el asna y el pollino. Según lo predijo, la súplica fue atendida. Jesús escogió para su uso un pollino sobre el cual no se hubiera sentado absolutamente nadie. Esa es otra de las cosas que nos sorprenden, porque ustedes saben que cuando los dos animalitos nunca a nadie se les ha montado, ellos corcovean y empiezan a brincotear hasta que botan la carga que tienen en sus lomos. Pero este pollino sabía quién era el que estaba sentado en ese momento y no hizo el más mínimo brinco, ni salto, ni nada, porque sabía que el que estaba montándolo era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pues con alegre entusiasmo los discípulos extendieron sus vestidos sobre la bestia y sentaron encima a su maestro. En ocasiones anteriores, Jesús había viajado siempre a pie, y los discípulos se extrañaban al principio de que decidiese ahora ir cabalgando. Pero la esperanza nació en sus corazones al pensar gozosos que estaba por entrar en la capital para proclamarse rey y hacer valer su valor, su autoridad real. Porque ellos no perdían la esperanza de que Cristo se coronase rey en esta tierra y que empezase a gobernar inmediatamente. Ellos no perdían la esperanza. Y estaban deseando que el Señor hiciera valer su autoridad real. Y mientras cumplía su diligencia, comunicaron sus brillantes esperanzas a los amigos de Jesús, despertando hasta lo sumo la expectativa del pueblo. La excitación se extendió lejos y cerca. Fue una entrada triunfal la que Cristo hizo en ese momento en Jerusalén. Pero el triunfo no era el triunfo esperado por el pueblo, era el triunfo que él iba a vencer sobre las huestes de maldad. Ese era el triunfo que él estaba demostrando y que él iba a gobernar a lo futuro como Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo seguía la costumbre de los judíos en cuanto a una entrada real. El animal en el cual cabalgaba era el que montaban los reyes de Israel. Y la profecía había predicho que así vendría
el Mesías a su reino. No bien se hubo sentado sobre el pollino cuando una algaraza de triunfo llenó todo el aire. La multitud le aclamó como Mesías, como su rey. Jesús aceptaba ahora el homenaje que nunca antes había permitido que se le rindiera. Y los discípulos recibieron esto como una prueba de que se realizarían sus gozosas esperanzas y se verían establecer en el trono. La multitud, por otra parte, estaba convencida de que la hora de su emancipación estaba cerca. Ya ellos decían, ya, ahora sí, ya nos quitamos el yugo opresor romano. Ya el Señor entra como Rey de Reyes, va a gobernar y va a someter a todos los romanos y a toda la gente que quiere estar en contra del pueblo de Israel. Y establecer su trono. Eso es lo que todos esperaban. Todos estaban felices, todos, y estaban alborozados. Competían unos con otros por rendirle homenaje. No podían exhibir pompa y esplendor exteriores, pero le tributaban la adoración de corazones felices. Eran incapaces de presentarle dones costosos, pero extendían sus mantos como alfombra en su camino y esparcían en él ramas, también en él ramas de olivas y palmas. No podían encabezar la procesión triunfal con estandartes reales, pero sí esparcían las palmas, que es un emblema natural de victoria, y las asignaban en alto con sonoras aclamaciones y hosanas. En ese momento, todo el pueblo de Israel estaba feliz de que ahora Cristo se iba a autoproclamar Rey de Reyes y Señor de Señores. Hosanas, alabanzas, me imagino aplausos, me imagino himnos, poniendo como una alfombra a los pies para que Cristo pasara montado en el pollino sobre esta alfombra. Fue algo espectacular. Pero esas voces son acalladas por un clamor de triunfo. Es muchas veces repetido por la ansiosa muchedumbre. Es recogido por el pueblo a gran distancia y repercute en las colinas y en los valles circunvecinos. Y ahora la procesión es engrosada por las muchedumbres de Jerusalén. De las multitudes reunidas para asistir a la Pascua, miles salen para dar la bienvenida a Jesús. Le saludan agitando las palmas y prorrumpiendo en cantos sagrados. Los sacerdotes hacen sonar en el templo de la trompeta para el servicio de la tarde, pero pocos responden. Y los gobernantes se dicen unos a otros con alarma: he aquí, el mundo va atrás de él. El mundo va atrás de él. Ellos llaman para que todo el mundo venga a reunirse con los sacerdotes y con los gobernantes, porque era la Pascua y era la hora en que ellos se reunían. Pero nadie obedecía esas órdenes. Todos, absolutamente todos, seguían al maestro, al rabí, al rey. Nunca antes en su vida terrenal había permitido Jesús una demostración semejante. Él nunca permitió que lo aclamaran rey, nunca, porque él sabía que el rey no era de este mundo, pero en esta oportunidad sí lo permitió. Y previó claramente el resultado. Sabía que este despliegue de poder lo iba a llevar a la cruz. Lo iba a llevar a la cruz. Pero era en su propósito presentarse públicamente de esta manera como el Redentor. Deseaba llamar la atención al sacrificio que había de coronar su misión en favor de un mundo caído. Mientras el pueblo estaba reunido en Jerusalén para celebrar la Pascua, él
el verdadero Cordero de Dios, representado por los sacrificios simbólicos, se puso aparte como una oblación. Ese día era el día en que los sacerdotes escogían el animalito los animalitos que iban a ser crucificados. Y ese día los sacerdotes entraban en Jerusalén con los dos animalitos. Pero como era el Cordero de Dios el que iba a ser inmolado, Cristo fue el que entró en una entrada triunfal, porque él sabía que iba a ser inmolado y él sabía que ese era el momento oportuno para hacerlo. Iba a ser necesario que su iglesia en todos los siglos subsiguientes hiciese de su muerte por los pecados del mundo un asunto de profunda meditación y estudio. Cada hecho relacionado con ella debía comprobarse fuera de toda duda. Era necesario entonces que a los ojos de todo el pueblo se dirigieran ahora a él. Los sucesos precedentes a su gran sacrificio debían ser tales que llamasen la atención al sacrificio mismo. Recordemos un poco que a los israelitas se les había hecho rutinario ya. Era algo rutinario hacer esas celebraciones. Que el fondo, el trasfondo de estos sacrificios ya no era el mismo. Ya no se conmovían por los pecados. Simplemente llegaban, pedían perdón, mataban el animalito y pampo, va de nuevo. No había un verdadero arrepentimiento. Pero en este momento el Señor iba a renovar, si se puede llamar así, o restaurar ese sacrificio. Iba a morir una vez por todas y para siempre. Y ya esos ríos de sangre que corrían por Jerusalén cuando se mataban todos los animalitos por el perdón de los pecados, nunca iba a ser más. Iba a ser necesario que su iglesia estudiara y meditara. Cada hecho relacionado con ella debía comprobarse fuera de toda duda. Era necesario entonces que los ojos de todo el pueblo se dirigieran ahora a él. Los sucesos precedentes a su gran sacrificio debían ser tales que llamasen la atención al sacrificio mismo. Y después de una demostración como que le acompañó a su entrada triunfal en Jerusalén, todos los ojos seguirían su rápido avance hasta la escena final. Este fue el principio del fin de ese momento, de esa circunstancia. En ese momento ya estaba declarado que iba a morir en la cruz. Y que él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los sucesos relacionados con la cabalgata triunfal iba a ser el tema de cada lengua y pondrían a Jesús en todo pensamiento. Después de la crucifixión, muchos recordarían estos sucesos en relación con su proceso y muerte, y serían inducidos a escudriñar las profecías, y se convencerían de que Jesús era el Mesías. Y en todos los países los conversos a la fe se multiplicarían. Ese era el triunfo que él necesitaba. Ese es el verdadero triunfo, en donde todo el mundo se arrepintiera y lo viera a él como nuestro Salvador. En esta escena de triunfo de su vida terrenal, el Salvador pudiera haber aparecido escoltado por ángeles celestiales y anunciado por las trompetas de Dios, pero una demostración tal hubiera sido contraria al propósito de su misión, contraria a la ley que había gobernado su vida. Él permaneció fiel a la humilde suerte que había aceptado. Debía llevar la carga de la humildad hasta el momento de dar su vida por el mundo.
Él no podía vanagloriarse en este momento. No. Él lo que tenía que hacer era continuar humildemente hasta ser sacrificado, crucificado en la cruz del Calvario. Porque si no, su plan no hubiera servido. Y él no iba a permitir por usted y por mí que este plan fallara. No lo podía permitir. Pues este día, que parecía a los discípulos de día culminante de su propia existencia, habría sido oscurecido con nubes muy tenebrosas si ellos hubiesen sabido que esta escena de regocijo no era sino el preludio de los sufrimientos y la muerte de su Señor. Era una alegría momentánea, porque después de eso venía la muerte y la desolación de ver a su Señor muerto. Y aunque repetidas veces Él les había hablado de su seguro sacrificio, sin embargo, en el alegre triunfo presente, olvidaron sus tristes palabras y miraron delante a su próspero reinado sobre el trono de David. Ellos se olvidaron de las palabras que Cristo les había dicho, les había comunicado cuando le decía que iban a matarlo. Para ellos era demasiado doloroso aceptar eso. Y continuamente se unía más gente a la procesión. Y con pocas excepciones, todos se contagiaban del entusiasmo de la hora para acrecentar los hosanas, las que repercutían de todas las colinas y en todos los valles. El clamor subía continuamente. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Todos repetían lo mismo. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Nunca antes el mundo había visto una escena de triunfo tal. No se parecía en nada a la de los famosos conquistadores de la tierra. Ningún séquito de afligidos cautivos lo caracterizaba como trofeo de valor real. Pero alrededor del Salvador estaban los gloriosos trofeos de sus obras de amor por los pecadores. Los cautivos que él había rescatado del poder de Satanás alababan a Dios por su liberación. Los ciegos, a quienes había restaurado la vista, abrían la marcha. Los mudos, cuya lengua él había desatado, voceaban las más sonoras alabanzas. Los cojos, a quien había sanado, saltaban de gozo y eran los más activos en arrancar las palmas para hacerlas ondear delante del Salvador. Las viudas, los huérfanos, ensalzaban el nombre de Jesús con sus misericordiosas obras con ellos. Los leprosos, a quienes había limpiado, extendían a su paso sus inmaculados vestidos y le saludaban al Rey de Gloria. Aquellos a quienes su voz había despertado del sueño de la muerte estaban en la multitud. Lázaro, cuyo cuerpo se había corrompido en el sepulcro, pero que ahora se gozaba en la fuerza de una gloriosa virilidad, guiaba la bestia en la cual cabalgaba el Salvador. Esos eran los trofeos de guerra que Cristo estaba mostrándole al mundo y a las huestes de maldad. Gente convertida son los trofeos de guerra de nuestro Señor. Muchos fariseos eran testigos de la escena y ardiendo en envidia y malicia, procuraron cambiar la corriente del sentimiento popular. Con toda su autoridad trataron de imponer silencio al pueblo, pero sus exhortaciones y amenazas no hacían sino acrecentar el entusiasmo. Temían que esa multitud, por la fuerza del número, hiciera rey a Jesús.
Como último recurso, se abrieron paso a través del gentío hasta donde estaba el Salvador y se dirigieron a él con palabras de reprobación y amenaza. Maestro, reprende a tus discípulos. Declararon que tan ruidosa demostración era contraria a la ley y que no sería permitida por las autoridades. Pero fueron reducidos al silencio con la respuesta de Jesús. Os digo que si estos callaren, las piedras clamarán. Tal escena de triunfo estaba determinada por Dios mismo. Había sido predicha por el profeta. Y el hombre era incapaz de desviar el propósito de Dios. Él habría dado voz a las piedras inanimadas y ellas habrían saludado a su hijo con aclamaciones de alabanza. Cuando los fariseos, reducidos al silencio, se apartaron, miles de voces repitieron las palabras de Zacarías. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí el rey vendrá a ti justo y salvador, humilde, cabalgando sobre su asno, así sobre un pollino, hijo de asna. Cuando Dios hace una promesa, cuando Dios manda una profecía, se oponga quien se oponga, se cumple esa profecía, se cumple esa promesa. Por eso no tenemos que tener la segunda venida de Cristo por tardanza, porque esas son profecías que faltan por cumplirse y que se cumplirán porque se cumplirán, porque a Dios nadie, absolutamente nadie se le puede interponer en el camino para que Él cumpla su propósito. Cuando la procesión llegó a la cresta de la colina y estaba por descender a la ciudad, Jesús se detuvo y con él toda la multitud. Delante de él yacía Jerusalén en su gloria, bañada por la luz del sol poniente. El templo atraía todas las miradas. Al destacarse entre todo con majestuosa grandeza, parecía señalar hacia el cielo como si se indicara al pueblo quién era el único Dios verdadero y viviente. El templo había sido durante mucho tiempo el orgullo y la gloria de la nación judía. Los romanos también se enorgullecían de su magnificencia. Un rey nombrado por los romanos, había unido sus esfuerzos a los de los judíos para reedificarlo y para embellecerlo. Y el emperador de Roma lo había enriquecido con sus dones, su solidez, la riqueza y magnificencia lo habían convertido en una de las maravillas del mundo. Mientras el sol poniente tenía de oro los cielos, iluminaba gloriosa y esplendentemente los mármoles de blancura inmaculada de las paredes del templo, y hacía fulgurar los dorados capiteles de sus columnas. Desde la colina en que andaba Jesús y sus seguidores, el templo ofrecía la apariencia de una maciza estructura de aire, con pináculos de oro. A la entrada había una vid de oro y plata, con hojas verdes y macizos racimos de uvas, ejecutadas por los más hábiles artífices. Esta estructura representaba a Israel como una próspera vid. El oro, la plata y el verde vivo estaban combinados con raro gusto y exquisita hechura, al enroscarse graciosamente alrededor de las blancas y fulgurentes columnas, adhiriéndose con brillantes zarcillos a sus dorados ornamentos. Capturaba el esplendor del sol poniente y refulgía como con gloria prestada por el cielo. Era una edificación esplendorosa, cual nunca la ha habido, nunca la ha habido. Y lo más importante de todo es que ahí moraba la Shekinah, que es la presencia del Señor. Eso era lo más importante.
era decorada majestuosamente para Dios. Pero esa edificación no podía contener a Dios. No lo podía contener. Él no cabía ahí. Era un lugar muy pequeño para él. Porque él necesita llenar todo el universo, todos los corazones de todas las personas. Eso es lo que él quiere. Jesús contempla la escena y la vasta muchedumbre acalla sus gritos. Encantada por la repentina visión de la belleza, todas las miradas se dirigen al Salvador, esperando ver en su rostro la admiración que sentían. Pero en vez de esto observaban una nube de tristeza. Se sorprenden y chasquean al ver sus ojos llenos de lágrimas y su cuerpo estremeciéndose de la cabeza a los pies como un árbol ante la tempestad, mientras sus temblorosos labios prorrumpen en gemidos de angustia, como nacidos de las profundidades de un corazón quebrantado. ¿Qué cuadro ofrecía esto a los ángeles que observaban a su amado jefe angustiado hasta las lágrimas? ¿Qué cuadro era para la alegre multitud que con aclamaciones de triunfo y agitando palmas le escoltaba la gloriosa ciudad donde esperaba con anhelo que iba a reinar? Jesús había llorado junto a la tumba de Lázaro, pero era con tristeza divina, por solidaridad con el dolor humano. Pero esta súbita tristeza era como una nota de lamentación en un gran coro triunfal. Pero esta súbita tristeza era como una nota de lamentación en medio de una escena de regocijo, cuando todos rindiéndole homenaje al rey de Israel lloraba. No silenciosas lágrimas de alegría, sino lágrimas acompañadas de gemidos de irreprimible agonía. La multitud fue herida de repentina lobreguez. Sus aclamaciones fueron acalladas y muchos lloraban por afinidad con un pesar que no comprendían. No comprendían las lágrimas de Cristo en ese momento. No las podían entender jamás. Porque eran lágrimas de dolor, de sufrimiento, de saber cómo iba a terminar Jerusalén, de saber cómo iba a terminar en la cruz del Calvario, de saber cómo lo iban a crucificar, de dolor de haber sido rechazado por un pueblo que dio todo por él. Las lágrimas de Jesús no fueron derramadas por el sufrimiento tanto que él iba a tener. Delante de él estaba el Getsemaní, donde pronto le envolvería el horror de una grande oscuridad. Él lloraba por todos, por ti, por mí, por todos, y por una ciudad que pronto iba a ser devastada. También estaba a la vista la puerta de las ovejas, por la cual habían sido llevados durante siglos los animales destinados a los sacrificios. Esta puerta pronto habría de abrirse para él, el gran Cordero de Dios, hacia cuyo sacrificio por los pecados del mundo había señalado todas aquellas ofrendas. Estaba cerca del Calvario, el lugar de su infinita agonía. Sin embargo, no era por causa de estas señales de su muerte cruel por lo que el Redentor lloraba y gemía con espíritu angustiado. Su tristeza no era egoísta. El pensamiento de su propia agonía no intimidaba aquella alma noble y abnegada. Era la visión de Jerusalén lo que traspasaba el corazón de Jesús. Jerusalén, que había rechazado al Hijo de Dios y desdeñado su amor, que rehusaba ser convencida por sus poderosos milagros y que estaba por quitarle la vida. Él vio lo que ella era bajo la culpabilidad de haber rechazado a su Redentor y lo que hubiera podido ser si hubiera aceptado a aquel
que era el único que podía curar su herida. Había venido a salvarla. ¿Cómo podía ahora abandonarla? Lloraba por usted y por todas las personas que no quieren aceptar a Cristo Jesús, que no quieren aceptar su sacrificio. Eso es lo que también lloraba. Vamos a leer el Salmo 48:2, que dice: hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del norte la ciudad del gran rey. Salmo 48:2, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del norte la ciudad del gran rey. Israel había sido un pueblo favorecido. Dios se había hecho del templo su habitación. Era de hermosa perspectiva y el gozo de toda la tierra. Allí estaba la crónica de más de 1000 años de custodia protectora y tierno amor de Cristo, como de un padre que soporta a su único hijo. En aquel templo, los profetas habían preferido sus solemnes admoniciones. Allí se habían mecido los incensarios encendidos, de los que el incienso mezclado con las oraciones de los adoradores había ascendido a Dios. Allí había fluido la sangre de los animales, símbolo de la sangre de Cristo. Allí Jehová había manifestado su gloria sobre el propiciatorio. Allí los sacerdotes habían oficiado y habían continuado la pompa de los símbolos y las ceremonias durante siglos. Pero esto debía terminar. Todo esto debía terminar. Jesús levantó la mano que a menudo bendecía a los enfermos y dolientes, extendiéndolas a la ciudad condenada, con palabras entrecortadas de pena exclamó: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que toca tu paz. Aquí el Salvador se detuvo y no expresó lo que hubiera podido ser la condición de Jerusalén si hubiese aceptado la ayuda de Dios que Dios deseaba darle. El don de su amado Hijo. Si Jerusalén hubiese conocido lo que era su privilegio conocer y hecho caso a la luz que el cielo le había enviado, podría haberse destacado en la gloria de la prosperidad como reina de los reinos, libre en la fuerza del poder dado por su Dios. Y eso es para nosotros también, y lo voy a decir de esta manera: si aceptáramos el don de su amado Hijo, si aceptáramos, hubiésemos conocido lo que era nuestro privilegio conocer, y hecho caso de la luz que el cielo nos había enviado, podría habernos destacado en la gloria de la prosperidad como reina de los reinos, libre en la fuerza del poder dado por Dios. Eso es para nosotros también. Y los desechamos a Cristo, no queremos reconocerlo. No habría habido soldados armados a sus puertas, ni banderas romanas flameando en sus muros. El glorioso destino que podría haber exaltado a Jerusalén si hubiese aceptado a su Redentor. Se presentó ante el Hijo de Dios. Vio que hubiera podido ser sanada por él de su grave enfermedad, librada de la servidumbre, establecida como poderosa metrópoli de la tierra. La paloma de la paz hubiera salido de sus muros rumbo a todas las naciones. Hubiera sido la gloriosa diadema del mundo. Eso es lo que hubiera sido Jerusalén si hubiera aceptado a Cristo Jesús. Pero el brillante cuadro de lo que Jerusalén podría haber sido se desvanece de la vista del Salvador. Él se da cuenta de que ahora está bajo el yugo romano, soportando el ceño de Dios, condenada a su juicio retributivo. Reanuda el hilo interrumpido de su lamentación, mas ahora
está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, que tus enemigos te cercarán con baluarte, te pondrán cerco, y de todas partes te pondrán en estrecho, y te derribarán a tierra, y tus hijos dentro de ti, y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y esto es lo que nos pasa a nosotros: nos cercan, nos humillan, nos quitan, nos roban, pero no queremos reconocer al Rey de Reyes y Señor de Señores cuando viene la hora buena. Cristo vino a salvar a Jerusalén con sus hijos, pero el orgullo, la hipocresía, la malicia, el celo farisaico le habían impedido cumplir su propósito. Jesús conocía la terrible retribución que caería sobre la ciudad condenada. Vio a Jerusalén cercada de ejércitos y a sus sitiados habitantes arrastrados al hambre y a la muerte, y a las madres alimentándose con los cuerpos muertos de sus propios hijos, y a los padres e hijos arrebatándose unos a otros el último bocado. Vio los afectos naturales destruidos por las angustias desgarradoras del hambre. Vio la testadurez de los judíos, evidencia por el rechazamiento de la salvación que le ofrecía. Los induciría también a rehusar someterse a los ejércitos invasores. Contempló el Calvario sobre el cual había de ser levantado, cuajado de cruces como un bosque de árboles. Vio a sus desventurados habitantes sufriendo torturas sobre el potro, crucificados, hermosos palacios destruidos, templos en ruinas, macizas murallas, ni una piedra sobre otra, mientras la ciudad era arada como un campo. Bien podía el Salvador llorar la agonía con esa espantosa escena a la vista. Jerusalén había sido la hija de su cuidado, y como su padre tierno se lamentaba sobre su hijo descarriado, así Jesús lloró sobre la ciudad amada. ¿Cómo puedo abandonarte? ¿Cómo puedo verte condenada a la destrucción? ¿Puedo permitir colmar la copa de tu iniquidad? Un alma es de un tanto valor que, en comparación con ella, los mundos se reducen a la insignificancia, pero ahí estaba por perderse una nación entera. Cuando el sol ya estaba en su ocaso y desapareciese de la vista, el día de gracia de Jerusalén habría terminado. Mientras la procesión estaba detenida sobre la cresta del Monte de los Olivos, no era todavía demasiado tarde para que Jerusalén se arrepintiese. El ángel de la misericordia estaba entonces plegando sus alas para descender por los escalones del trono de oro a fin de dar lugar a la justicia y al juicio inminentes. Pero el corazón de amor de Cristo todavía intercedía por Jerusalén, que había despreciado sus misericordias y amonestaciones, y que estaba por empapar sus manos en sangre. Ni siquiera solamente arrepentirse, no era aún demasiado tarde. Mientras los últimos rayos del sol poniente se demoraban sobre el templo, las torres y las cúpulas, ¿no la guiaría algún ángel bueno al amor del Salvador y conjuraría su sentencia? Hermosa e impía ciudad, que había apedreado a los profetas, que había rechazado al Hijo de Dios, que se sujetaba ella misma por su impenitencia en grillos de servidumbre. Su día de misericordia casi había pasado. Sin embargo, el Espíritu de Dios habla otra vez a Jerusalén. Antes de pasar el día, recibe Cristo otro testimonio cuya voz se levanta en respuesta al llamamiento de un pasado profético. Si Jerusalén quiere oír el llamamiento, si quiere recibir al Salvador que está entrando por sus puertas, puede salvarse todavía. Los gobernantes de Jerusalén han recibido informes de que su hijo se aproxima, de que Jesús se aproxima a la ciudad con gran concurso de gente, pero no dan la bienvenida al Hijo de Dios. Salen con temor a su encuentro, esperando dispersar la multitud.
Cuando la procesión está por descender del monte de los olivos, los gobernantes la interceptan. Inquieren la causa del tumultuoso regocijo cuando preguntan, ¿quién es este? Y los discípulos llenos de inspiración contestan en elocuentes acordes, repiten profecías concernientes a Cristo. Y le responden, pregúntele a Abraham, quien os dirá, es Melquisedec. Y vamos a leer estos versículos que son la respuesta a estas preguntas. Génesis 14, 18. Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Sacó pan y vino. Entonces dice, pregúntele a Abraham, ¿quién os dirá? Melquisedec, rey de Salem, rey de paz. Jacobo dirá, es Shiloh, de la tribu de Judá. Es Shiloh, de la tribu de Judá. Y vamos a leer Isaías 7, el 14 y 9, el 6. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y llamará por nombre Emmanuel. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Príncipe de paz. Isaías os dirá, Emmanuel, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Jeremías dirá, el renuevo de David, Jehová, justicia nuestra. Jeremías 23, 6. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Jehová, justicia nuestra. Daniel os dirá, es el Mesías. Oseas os dirá, es Jehová, Dios de los ejércitos. Jehová es su memorial. Juan el Bautista os dirá, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a leer aquí, Oseas, dice, tú pues vuélvete a Dios, guarda misericordia y juicio, en tu Dios confía siempre. Juan 1:29. Y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El gran Jehová ha proclamado desde su trono, este es mi Hijo amado. Mateo 3:17. Mateo 3:17. Dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Nosotros, sus discípulos, declararemos, este Jesús, el Mesías, el príncipe de la vida, el redentor del mundo. Y el príncipe de los poderes de las tinieblas lo reconoce diciendo, sé quién eres, el Santo de Dios. Y vamos a leer Marcos, por último, 1:24, para ir terminando y diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Ese es nuestro Cristo. Es Melquisedec, rey de Salem, rey de paz. Es Shiloh, de la tribu de Jehová. Es Emmanuel, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es el renuevo de David, justicia nuestra. Es el Mesías. Es Jehová de los ejércitos. Jehová es su memorial. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El gran Jehová proclamado desde su trono, este es mi Hijo amado. Y nosotros decimos, este Jesús, el Mesías, el príncipe de la vida, el redentor del mundo. Y Satanás dice, sé quién eres, el Santo de Dios. Porque él hasta lo reconoce y tiembla. Pero al igual que los judíos, no se arrepiente. Nosotros
debemos arrepentirnos, debemos creerle, debemos amarle, debemos respetarle, debemos seguirle. Si no queremos terminar destruidos como Jerusalén. No quedó piedra sobre piedra, pero nosotros, si no le hacemos caso, si no lo seguimos, si no lo amamos, si no le creemos, si no lo respetamos, nos espera la segunda muerte, que es la muerte eterna. Y ni yo quiero para mí la segunda muerte, ni quiero para nadie la segunda muerte. Y Dios lo que quiere es que todos, absolutamente todos, seamos salvos. Todos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Creerle, confiar en Él, esperar en Él, seguirle, amarlo. Eso es lo que tenemos que hacer. Este es un gran tema que me apasiona dárselos, porque es la vida de Jesucristo en esta tierra. Nos enseña a amarle, a respetarlo, a seguirlo. Y se los estoy mostrando a ustedes con el gran amor que nace de mi corazón, el mío y el de Cristo Jesús para ustedes. Que Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima semana, si Dios me lo permite. Bendiciones para todos. Un fuerte abrazo. Que Dios los protege y los guarde toda esta semana hasta el jueves.